Carminiani. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. La audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 se retomará este martes 7 de abril. Hola María Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal, María Gracia y amigos? Muy buenas tardes. Hay 20 procesados por cohecho, entre ellos el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otros funcionarios del gobierno anterior. Andrea Samaniego informa. El Tribunal del Caso Sobornos 2012-2016 reinstalará la audiencia de juicio la próxima semana, el martes 7 de abril a las 10 de la mañana. Allí los jueces ya darán una resolución sobre este caso en el que se han vinculado a 20 personas por cohecho. Entre ellos se encuentra el expresidente de la República, Rafael Correa, quien según la Fiscalía es autor mediato por supuestamente tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura, así como por ser beneficiario de esos sobornos. Además de Correa, hay otros acusados de actores directos como Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Cristian Viteri y Viviana Bonilla. La Fiscalía argumentó que ellos de forma directa e inmediata gestionaron la recepción de sobornos, facilitaron los beneficios a los empresarios y asesoraron dentro de la estructura recaudando y registrando los sobornos, de los cuales también se beneficiaron. Los jueces también escucharon a la defensa de los involucrados, quienes lo negaron todo. Ahora, un mes después, los jueces darán una resolución sobre este sonado caso de corrupción. La Fiscalía avanza con la investigación del presunto peculado en la dirección del IES tras la fallida compra de mascarillas e insumos con sobreprecio. Por el momento se practicaron allanamientos en las oficinas de Quito y un domicilio en Cuenca. Se indaga así una adquisición duramente cuestionada en medio de la emergencia nacional. Son las imágenes de los allanamientos ejecutados por Fiscalía la noche de este martes en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y domicilios de funcionarios del IES en Quito y Cuenca. La adquisición emergente de insumos médicos con supuesto sobreprecio en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19 podría destapar una trama de corrupción que indigna a cualquiera. La investigación de Fiscalía se enfoca en no menos de 6 funcionarios del IES que participaron de la polémica adquisición y con Miguel Ángel Loja a la cabeza como director del IES al momento de la fallida compra. La denuncia se viralizó en minutos y Miguel Loja solo atinó a decir que revisen el proceso que estaba en la página web, sin desmentir los precios. Según circula en redes sociales, el costo ofertado estaría por encima de los precios de mercado, ante lo cual públicamente invito a revisar de forma íntegra el proceso de contratación, el cual consta en la página web del IES. Fue una compra emergente, en el contexto de una emergencia que cada día cobra vidas y suma contagiados por COVID-19. En ese mismo contexto, Miguel Loja firmó el contrato de compra de insumos médicos con una empresa de alimentos, adquiriendo mascarillas cada una a $12, cuando en el mercado se venden a la tercera parte o menos. Lo mismo con otros insumos como alcohol, batas o pantallas faciales. Miguel Loja fue separado oficialmente del cargo y su caso, junto al resto de funcionarios, está ya en manos de la justicia. Se espera tener mayor evidencia tras los allanamientos que seguramente no serán los únicos en el proceso de investigación. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El contralor Pablo Celi, en entrevista con 24 horas, aseguró que la salida de funcionarios del IES no exime de responsabilidades administrativas ni penales a quienes hayan autorizado el contrato para la compra de las mascarillas en el caso de que la investigación revele irregularidades. Lo que antes ya había informado la Contraloría a través de comunicados, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, lo reiteró. Todos y cada uno de los contratos firmados durante este periodo de emergencia van a ser auditados por la entidad. La Contraloría va a proceder a auditar la totalidad de contratos que se realicen en el periodo de emergencia y lo haremos con 4 criterios fundamentales: la legalidad en los procedimientos, los costos que se inviertan en este tipo de contratación de emergencia, la calidad de los productos y los servicios contratados y finalmente el destino de estos productos.
La Contraloría ya ha notificado oficialmente al Ministerio de Salud, de Defensa, de Gobierno, al ECU 911, a la Secretaría de Gestión de Riesgo, a los GATS municipales y provinciales y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que envíen información de las compras por emergencia que están realizando. Y precisamente sobre esta última entidad, el Contralor dejó claro que la auditoría por la compra de las mascarillas con posible sobreprecio ordenada por las autoridades del IES, aunque se haya suspendido el contrato, sigue en pie, incluso tras la salida de los funcionarios que la ordenaron. Que la salida de funcionarios no exime de responsabilidades, ni administrativas ni penales, cuando éstas lleguen a establecerse si es el caso. Dijo además que la investigación llegará a todos los niveles. Son todos los niveles de decisión de la institución y de administración contractual quienes tienen que responder. El Contralor se detuvo además al referirse a otras irregularidades en el IES, sobre todo en uno de sus hospitales en Guayaquil. Estamos llevando adelante una acción de control en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo respecto de los 100 respiradores que fueron encontrados en desuso. Dijo claramente que este hospital se ha convertido en una prioridad por la cantidad de denuncias recibidas. Tenemos además en esa unidad médica exámenes previos, donde la Contraloría evidenció algunas irregularidades que son objeto de observaciones que devienen en responsabilidades civiles e incluso penales. De las casi 100 contrataciones por emergencia que el Estado está realizando en medio de la pandemia, más del 90% son llevadas adelante por el IES. En lo que se refiere al Teodoro Maldonado Carbo, las denuncias de sobreprecio, compras bajo convenios de pago o emergencia son millonarias y no son recientes, pues constan en varios informes de la Contraloría que incluso han llegado hasta la Fiscalía. En este hospital se han destituido gerentes, pero las denuncias de corrupción siguen, tal como vemos, incluso en medio de una emergencia sanitaria que tiene a todo un país luchando contra la crisis. Dayana Monroy, 24 horas. Revisemos cifras. 446 casos confirmados de coronavirus se sumaron en el país. En total, hoy Ecuador tiene 2.748 casos de COVID-19, 3.200 casos sospechosos y 93 fallecidos. La provincia del Guayas sigue siendo la más afectada con 1.937 casos. 2.799 están descartados. 446 casos confirmados de coronavirus y 14 muertos se suman a las estadísticas en Ecuador. Es decir, según el COE nacional, a la fecha tenemos 2.748 casos de COVID-19, 3.200 sospechosos y 93 fallecidos con registro de prueba de diagnóstico. Este es un detalle importante porque hay pacientes sospechosos y hay otros que no tienen prueba aún. Estos son aquellos que tienen un diagnóstico de certeza de tener coronavirus. En el número de fallecidos, Guayas tiene 60, Pichincha 5, Los Ríos 6, El Oro 7, Santa Elena 4, Manabí 2, Cotopaxi 1, Imbabura 1, Sucumbíos 1, Azuay 3, Cañar 2, Tungurahua 2. La tasa de mortalidad se ubica en el 3,38%. Solo la provincia del Guayas sumó 322 casos de contagio y tiene 1.937, mientras que la provincia de Pichincha incrementó 26. Llegó a 245 casos. También se sumaron casos en la mayoría de las provincias, como Azuay, Los Ríos, El Oro, Loja, Imbabura, Santa Elena y otras. En cuanto a los casos con alta hospitalaria, llegaron a 58. Algunos graves que se han recuperado y otros moderados que están saliendo adelante. Además, son ya 1.493 los hombres que están contagiados de COVID-19 y 1.255 las mujeres. La mayoría están entre 20 y 49 años. Probablemente presenten muy pocos o ningún síntoma. Entonces, si tienen o han tenido contactos con personas que han dado positivo para la prueba de coronavirus, lo que se recomienda es que haga un aislamiento de 15 días. Hasta la fecha, según las autoridades del COE nacional, se han tomado 8.747 muestras. Lo que se está instalando en este momento es una máquina mucho más grande que tiene capacidad de procesar 1.400 pruebas al día de PCR de tiempo real. Esa máquina ya está siendo instalada y esperamos que esta semana mismo empiece a funcionar para aumentar la capacidad de respuesta. Y aseguran las autoridades que están en proceso de importación de otras. María Gracia Acosta, 24 horas. En medio de la emergencia sanitaria que vive el país, tenemos buenas noticias. Ya hay recuperados por COVID-19. En Guayaquil, 4 personas recibieron el alta médica, 3 de ellas son adultos mayores. Y llegó la luz de esperanza.
Son ella los aplausos para los dos guerreros que enfrentaron la batalla contra la pandemia y la vencieron. Son recuperados de la clínica Guayaquil, a los que médicos y enfermeras les hicieron un camino de honor en las instalaciones de la casa hospitalaria, donde también se escucharon aplausos desde las habitaciones de la clínica. Los vencedores también se aplaudieron, pues por momentos se sintieron débiles, pero la fe pudo más. Y aquí están, vivos y de regreso a casa. En el puerto principal, otra paciente mayor que logra vencer la enfermedad es Julia, de 67 años. Estuvo ingresada en la clínica San Francisco. La buena noticia fue celebrada por moradores de la Ciudadela Cobién en el sur de la urbe, los que salieron a sus balcones y ventanas a aplaudirla. Lamentablemente se fue acompañada de su esposo, quien también padeció de COVID, pero regresó sola, pues él murió. La principal de la familia, mi señor padre Franklin Rubio, y mi señora madre Julia Jubín, está actualmente con vida. Las cifras de recuperados a nivel nacional por coronavirus son el aliento de vida para los que siguen luchando día a día en los hospitales, para sus familiares que están en cuarentena levantando plegarias en nombre de ellos. Conversamos con la doctora Julia Sangay, quien dio positivo para coronavirus, pero poco a poco se recupera. Asumo que me contagié atendiendo pacientes, médicos intensivistas, que cuando estaban haciendo la intubación se contagiaron. Aislados y solos, ha sido muy duro navegar en esa tormenta. Los recuperados de coronavirus dicen tienen algo en común. Su vida ya no es la misma. Es como si hubiesen vuelto a nacer en otro lugar. Sus prioridades y perspectivas ya son otras. Catalina García, 24 horas. Y más noticias positivas. Dos de los bancos más grandes del país donaron en conjunto $15 millones en apoyo a la emergencia sanitaria que atraviesa la nación. El dinero será destinado a la compra de insumos y equipos médicos. En medio de momentos difíciles, las muestras de solidaridad y apoyo son un incentivo para salir adelante. Ecuador no se queda atrás. Dos de los bancos más grandes del país han sumado esfuerzos para combatir la pandemia. Banco Pichincha realizó un primer aporte de $10 millones para la adquisición de insumos y equipos médicos, una forma de proteger al personal de la salud que arriesga sus vidas día a día por el bienestar de todos los ecuatorianos. Para poder colaborar de verdad a superar este incidente, hay necesidad de apoyar a la infraestructura médica y a la infraestructura sanitaria. Estamos ya haciendo las compras. Esta misma semana llegan los primeros 100.000 kits para detección de la enfermedad. Entre los productos a adquirir se encuentran contemplados pruebas de detección de COVID-19, respiradores, mascarillas, trajes de seguridad, lentes protectores, guantes y medicinas. Los recursos serán canalizados a través de un fideicomiso para garantizar su buen uso. Entidades académicas representativas del país, hemos invitado a 8 de ellas para que asignen un delegado. Y con esos 8 delegados, más el banco y más el fideicomiso, vamos a estar vigilantes de la entrega de esos insumos. Excelente. Por su lado, el Banco de Guayaquil anunció a través de un comunicado la entrega de $5 millones como apoyo al personal médico, a la salud pública del país y a las familias más afectadas. Las muestras de solidaridad continúan con una iniciativa ciudadana liderada por un grupo de reconocidos empresarios del país, quienes crearon un fondo de emergencia orientado a mitigar el impacto de la crisis. Manejado de la manera más honesta y seria posible, de $20 millones, haciendo un esfuerzo. Banco Pichincha hace un llamado para que las empresas, sectores y personas naturales se sumen a estas y otras iniciativas organizadas para contribuir entre todos y superar la crisis sanitaria que vive el país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y son varias las iniciativas que se generan para evitar que la ciudadanía salga de casa y realice largas filas en los supermercados, exponiéndose a posibles contagios. El municipio de Quito, en coordinación con la empresa privada, pondrá en ejecución desde este jueves una de estas ideas. Veamos de qué se trata a continuación. Este es el panorama que a diario se vive en los supermercados de las principales ciudades del país. Las filas incluso llegan a bordear manzanas enteras y estos puntos se convierten en sitios de aglomeración y posibles contagios. De allí que desde varios sectores se trabaja en iniciativas para cambiar esta realidad. Por ejemplo, el municipio de Quito, en coordinación con Coral Hipermercados, empezarán desde este jueves a distribuir en las tiendas de barrio estas cajas que contienen víveres no perecibles. Van a costar 5, 10 y $20 y van a servir para que una familia
de 4 miembros pueda tener unos 4 o 5 días de alimentación. Este proyecto que ayuda a hacer que las tiendas de barrio, que la tienda de la abuelita del barrio que no puede salir a abastecer sus productos, pueda continuar funcionando. Las primeras entregas se harán en barrios como Chillogallo y La Ecuatoriana en el sur de Quito y Calderón, Llano Chico y Llano Grande en el norte. Según Jorge Coronel, gerente regional de Coral Hipermercados, actualmente reciben desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 a cerca de 300 personas, que en muchas ocasiones pasean por los pasillos sin tener definido qué comprar. Supermercados Tía ya tiene puesta en marcha la opción de canastas prediseñadas para sus clientes, incluso las llevan a domicilio. Nosotros lo que hicimos es crear alrededor de 10 canastas en donde tenemos artículos de primera necesidad. Leonardo Otati, director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, asegura que efectivamente más empresas se deben sumar a iniciativas así. Va a poder ser más simple, no tengo que recorrer 5 pasillos para poder completar el pedido que tengo que hacer. Voy, cojo una caja y evacúo. La intención definitivamente es hacer que la gente salga lo menos posible de casa. Sin embargo, respecto al abastecimiento de carnes, pollo y otras proteínas, el municipio capitalino aún continúa buscando estrategias para poder llegar a las tiendas de barrio guardando la cadena de frío. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. 13 horas 42 minutos. En este momento vamos a hacer una pausa en la información. Enseguida regresamos con más noticias. Pero primero revisemos cómo está Quito. Ustedes pueden ver ahí en imágenes el redondel en la Avenida América y Mariana de Jesús. Hay poca circulación cuando faltan apenas minutos para el toque de queda a nivel nacional. Son pocos los autos que se movilizan en esta zona usualmente congestionada. Regresamos enseguida con más noticias. Ahora es tiempo de pensar y ser paciente. Autónomos parroquiales y cantonales del noroccidente de Quito empiezan a gestionar la entrega de víveres para los habitantes de menores recursos en sus jurisdicciones. Se suman los ciudadanos de algunas iglesias con la donación de alimentos también. Más acciones solidarias empiezan a sumarse a las iniciativas del gobierno y la empresa privada a nivel nacional para asistir con alimentos a los sectores menos favorecidos. Esto ocurre en algunas parroquias y cantones del noroccidente de Quito. A partir del municipio hemos depositado ya $105.000. Este fondo servirá para alimentación y para todo lo que tiene que ver con la emergencia en la parte sanitaria, pero también en la parte social, es decir, la consecución de kits alimenticios. La parroquia del Carmen en ese cantón es una de las encargadas de recoger las donaciones en alimentos y armar canastas de víveres para entregar a los habitantes de la zona. Empezamos con un banco de 1.000 personas más o menos que hemos ayudado y hemos llegado. Aparte también que tenemos personas que reciben una ayuda directa. No contando con las fundas que hemos repartido. La policía más de ejercer el control de la movilidad en las carreteras de la provincia para que se cumplan las restricciones. También están colaborando en la logística para la movilización de alimentos. Especialmente acá en los sectores rurales también estamos apoyando a las tenencias políticas para el traslado de médicos, el traslado de insumos, estos insumos de abastecimiento de víveres. La ayuda social empieza a primar cuando ya atravesamos la tercera semana de suspensión presencial de actividades laborales y la alimentación empieza a faltar, especialmente para aquellos que viven del día a día, pero las acciones de prevención continúan. Están fumigando a los vehículos que llegan de Quito, por ejemplo, a pequeñas poblaciones como Mindo, en el noroccidente, pues sus autoridades y población civil se han organizado para aminorar el riesgo de contagio. Esto era la Y de Mindo, estamos poniendo nosotros una garita conjuntamente con la Policía Nacional. Luego tuvimos una coordinación tanto con el concejal de la parroquia, también con el municipio donde se ha pedido, y como le podrán observar a los señores, están aquí para poder fumigar todos los carros que entran a Mindo, ¿no? Sobre todo para los abastecimientos básicos. Las carreteras están prácticamente abandonadas, solo transitan vehículos que transportan alimentos y personas que tienen salvoconducto para movilizarse entre cantones o provincias. Freddy Paredes, 24 horas.
Y a esta hora hacemos contacto con Dayana Monroy, quien se encuentra en el centro de Guayaquil y nos cuenta cuál es el ambiente en esta zona a pocos minutos de que inicie el toque de queda. Dayana, buenas tardes, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola María, gracias, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos exactamente en la calle Quito y Hurtado. Es una calle importante aquí de Guayaquil que une el sur con el norte de la ciudad. A esta hora, cuando faltan alrededor de 12 minutos para que comience el toque de queda ya, bueno, vemos que hay bastante movimiento todavía en este punto de la ciudad de Guayaquil, pero hemos visto también el control por parte de agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Les decía yo que se nota como si hubiera mucho movimiento, pero eso es porque esta calle, que es de 7 carriles, en su momento se convierte en una calle únicamente de 2 carriles, porque aquí se está construyendo también la aerovía. Eso hace que exista la percepción de que hay bastantes carros, pero la verdad es que no. Hemos conversado también con los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Hoy, recordemos, solo pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 7, 8 y 9. Y a lo largo de la mañana únicamente se han entregado 4 citaciones. El resto, tal como ustedes pueden ver en sus imágenes, están entregando el respectivo salvoconducto. Ellos nos han dicho que generalmente las personas que incurren en incumplir esta restricción de lo que corresponde a la placa, esto ocurre generalmente por la mañana. Son algunas personas que salen distraídos y no se han dado cuenta muy bien cuál es la placa que corresponde a la salida ese día. El resto, lo que está circulando generalmente es transporte, en este caso son transportes institucionales, buses que están haciendo también de transporte para llevar al personal que aún continúa trabajando, ¿no? Nos referimos al personal del área de la salud, también de limpieza en algunos sectores de los hospitales y también el área de seguridad. Es la información que nosotros tenemos y que manejamos a esta hora. Como les decía, generalmente por la mañana son alrededor de 4 las citaciones que en este punto importante de la ciudad de Guayaquil se están emitiendo. En lo que corresponde a la jornada entera, nos ha dicho el personal de la Autoridad de Tránsito Municipal, que generalmente son alrededor de 10 las citaciones que se entregan por día, pero que de a poco las personas han comenzado a entender esta restricción vehicular. Ustedes tienen muchísima más información. Tengan buenas tardes. Muchas gracias, Dayana, por tu reporte a esta hora. Y durante la jornada de hoy se evidenció un mayor flujo de personas y de vehículos que en días anteriores, debido a que la ciudadanía acudió a las entidades bancarias y cajeros automáticos. Así fue el ambiente durante este miércoles en varias entidades bancarias y cajeros automáticos en el norte de la ciudad. Decenas de personas acudieron hasta estos centros para verificar si sus sueldos fueron depositados. Entonces venimos a ver en algún cajero que podamos sacar algo de plata para comprar víveres. En los centros comerciales, de igual forma, el flujo peatonal creció a comparación de días anteriores. Y es que la gente también aprovechó para abastecerse de productos. Antes de que sean las 2, como se cancelan todos los viajes, tanto por carros, creo, como los transeúntes, así que decidí aprovechar el tiempo para abastecerme. No obstante, también se registraron inconvenientes debido a que algunas entidades bancarias no están trabajando con normalidad. No cuento con la tarjeta y no sé de qué manera puedo sacar, necesito dinero, ya no tengo compras. Sí, hay ciertos bancos que no están funcionando al momento, sin embargo, los que funcionan, nosotros tenemos un control en el ingreso para poder atender adecuadamente a los clientes. Y claro, el ambiente durante este miércoles fue mucho más movido desde que iniciaron las restricciones de movilidad. Recorrimos la avenida Galo Plaza Lazo y nos encontramos con varios locales funcionando. Avanzamos hasta la entrada de Carapungo al norte de Quito y el escenario era el mismo. Y esto precisamente lo corroboran las entidades de seguridad que se encuentran en los puntos fijos. Aseguran que durante la jornada de este miércoles han habido más sancionados que han incumplido la restricción vehicular que en días anteriores. De igual forma se recomienda a las personas que tengan en consideración la restricción que existen de las placas correspondientes. En el sur el panorama no cambió. La afluencia de vehículos en esta zona fue mayor al de días anteriores. Recordar que este miércoles solo pueden circular hasta las 2 de la tarde aquellos vehículos que su placa termine en 7, 8 o 9. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
mientras tanto. Seguimos con más información. La Embajada de Ecuador en España tiene problemas para levantar información real del número de decesos y contagios de ecuatorianos en ese país. En Italia, la embajada registra al menos 55 compatriotas contagiados y 6 fallecidos. Italia, país que supera los 13.000 decesos por coronavirus y 110.000 infectados, es el hogar de al menos 145.000 ecuatorianos, la mayoría asentados en Génova, Milán y Venecia, es decir, la zona norte del país donde se concentra el 90% de los casos. Pese a las cifras alarmantes que ahí se presentan, el embajador de Ecuador en Italia, Nelson Rovelli, asegura que el impacto en la comunidad de ecuatorianos en ese país ha sido mínimo. Hasta el día de hoy podemos hablar de un número de 55 personas contagiadas y 6 que han fallecido. Las autoridades de los hospitales nos reportan esa información. Rovelli asegura que la embajada coordina con entidades italianas el envío de medicinas y alimentos. Estamos atendiendo en la medida de lo posible con gestiones ante las instituciones italianas que están entregando víveres, que están entregando insumos a la población. En España, segundo país con mayor concentración de ecuatorianos en el mundo después de Estados Unidos, llevar una estadística real de contagios y decesos de los 422.000 compatriotas que ahí habitan se vuelve una tarea difícil. Así lo cuenta Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España. No le puedo decir con exactitud porque no nos brinda las autoridades españolas una información detallada de la cantidad de ecuatorianos que pueden estar contagiados y peor aún de la cantidad de ecuatorianos que pueden haber fallecido. Nosotros tenemos permanente contacto a través de los consulados de las 6 oficinas consulares. A Roldán le preocupa sobre todo lo que ocurra en la pospandemia. Avisora un fuerte golpe en la economía de los migrantes. Esto para la comunidad migrante ecuatoriana va a ser muy grave porque muchos de ellos pueden caer en el desempleo, lo que aquí llaman el paro. En España se reportan 102.000 contagios y 9.053 fallecidos. En ambos países sus gobiernos hablan de una desaceleración en los casos, pero aún no bajan la guardia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ahora les contamos que 8 médicos de embarcaciones turísticas de Galápagos atienden telefónicamente a personas que presentan dudas sobre los síntomas de coronavirus. La Asociación de Armadores Turísticos de Galápagos brinda este servicio de forma gratuita. Las embarcaciones que pertenecen a la Asociación de Armadores Turísticos de Galápagos, ADATUR, se unen ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 desde 2 frentes. El primero, con la donación de insumos médicos y equipos de protección sanitaria. Ya realizaron una primera entrega de 2.3 toneladas. Y el segundo, por medio de telemedicina, donde doctores de las 8 embarcaciones turísticas que al momento permanecen ancladas atienden gratuitamente y vía remota las inquietudes de la comunidad que presentan síntomas febriles. Estamos en diferentes turnos dando este apoyo a la comunidad. Es muy importante que este servicio de consulta a través de este call center sea difundido en la comunidad. Los galenos hacen preguntas sobre los síntomas que presenta quien se comunica. Evalúan en base a sus respuestas si reúne o no las condiciones para posible caso de coronavirus. Me parece excelente el servicio gratuito que están dando las empresas turísticas. Se puede acceder a este servicio gratuito a través de la línea telefónica 02 600 7790 o por medio de la página www.consultasmeditur.org. Este jueves llegará un segundo vuelo logístico con más donaciones para las 4 islas pobladas de Galápagos. Diego Añasco Lalama, 24 horas. Varios mensajes con supuestas medidas de prevención contra el COVID-19 circulan en redes sociales, generando una mayor ansiedad en la ciudadanía. Expertos desmienten los mitos más recurrentes, mientras solicitan que las personas filtren la información de fuentes anónimas. A medida que el virus del COVID-19 se ha expandido a lo largo del mundo, los científicos han logrado conocer más su comportamiento y transmisión, y con ello decenas de mitos han quedado sin sustento. Sin embargo, hay otros que continúan circulando en redes sociales, generando desinformación y ansiedad en la ciudadanía. Uno de ellos asegura que bañarse en agua caliente previene la infección por el nuevo coronavirus. No hay ningún fundamento para pensar en eso.
Y lo dicho, no es peligroso, es bueno para la higiene personal, es bueno para mi salud en general, pero me genera o me puede generar la falsa seguridad. Contrario a lo que circula en redes, no se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar manos u otras partes del cuerpo. La radiación podría causar irritación en la piel. Habría que hacer lo que está perfectamente probado. Eso sería la manera segura de protegernos de la propagación de esta enfermedad. A diferencia de otros virus, el COVID-19 no se propaga a través de picaduras de mosquitos. Su única forma de transmisión es por medio de las gotículas respiratorias que se generan cuando una persona tose o estornuda. Lo que está totalmente claro por las características del virus, la vía principal a través que se transmite es la vía respiratoria. Todo lo demás son especulaciones. No obstante, tampoco es cierto que el virus se pueda propagar a través del aire. Aunque aún se continúan haciendo estudios al respecto, expertos aseguran que las gotículas de menos de 5 micrómetros, que son las que permanecen suspendidas por aproximadamente media hora, no contienen una mayor carga viral. Si estoy en un ambiente cerrado en donde hay gotitas flotando en el ambiente por algunos minutos, eventualmente algunas horas, no se sabe si esta cantidad pequeña de gotitas me podrían infectar o no. Por lo que recomiendan informarse a través de canales oficiales y profesionales de la salud. Evitar ser una caja de resonancia de mitos que, aunque inofensivos, podrían generar una falsa sensación de seguridad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.